Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la clase número 3 del taller de escritura y argumentación, comisión B4, miércoles de 14 a 16 horas. Un gusto enorme de estar con ustedes otra vez. Seguimos con la temática de la primera parte del taller. Para ubicarnos, es muy importante tener conocimiento general de la materia y no perder el hilo educativo. La primera clase vimos gramática, verbos, bueno, cuestiones de lingüística, si no hablábamos de la actividad de la opinión. La segunda clase fue sobre hechos de la demanda, y yo hago hincapié en hechos de la demanda, porque puede ser que sean hechos en otro contexto. Ejemplo, una carta de documento, un telegrama, o un mail formal ante un organismo público o privado, ¿no? La estructura de los hechos. Eso lo vamos a hacer un pequeño repaso, porque la semana pasada estuve de carpeta. Igualmente hice un video, quien lo quiera ver después, es un video de 25 minutos que intenta concentrar todos los contenidos de manera ordenada. Y hoy vemos lenguaje claro, en relación a los hechos de la demanda. Semana que viene analizaremos escritura objetiva, ¿sí? Y escritura subjetiva, ¿no? Cuando hay una cuestión sentimental, de subjetivos, etc. Y cerramos esta primera parte con análisis de textos académicos. Esta es la primera parte de escritura. Luego, a mitad de curso, habrá un pequeño examen de escritura, y la segunda parte es argumentación. Dividiremos la clase bueno, en lo que es argumentación, el objeto, cómo argumentar, las diferentes secuencias lingüísticas, técnicas argumentativas, para luego hacer un trabajo de argumentación, de investigación, sobre un tema X, y cerramos con las falacias, que las falacias son los argumentos falsos que parecen verdaderos. ¿Mm? Encontramos las dos caras de los argumentos, ¿no? Porque está en juego la verdad y el error. Eso es en general. Entonces estamos en la primera parte de la materia, y antes de empezar la clase 3, hacemos un repaso de la clase 2. Yo sé que esto es por ahí su primera materia, o están cursando otras materias, recién están iniciándose en esta nueva etapa de la facultad, y en la clase 2 aparece normativa, artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Pero no sé por qué pusieron el Código Procesal de Nación, porque José Paz está en provincia. Debería ser Código Procesal de provincia. Es similar, es el mismo artículo 330. Esto tiene que ver con la competencia federal, o provincial. Cuando ustedes trabajan en la zona de José Paz, si es que trabajan ahí, se aplica normativa provincial. Más allá de esa cuestión técnica, que como dije lo van a estudiar en detalle en la supermateria procesal civil y comercial, que es enorme, pero muy linda, nos ubicamos en las primeras partes del Código Procesal. Estamos hablando que el Código tiene aproximadamente 800 artículos, y acá estamos por el artículo 330. El Código Procesal regula todas las instancias, todas las partes, todos los institutos de un proceso. Desde el inicio, el desarrollo y la ejecución. Acá estamos en la primera parte, en lo que es la demanda, una vez que ya se inició un juicio. ¿Y qué nos importa de todo esto, de ese lío de normas jurídicas? Los hechos. Los hechos, nada más que ese relato concatenado, ¿no?, de causa y efecto, de una situación pasada en la que no estuvimos ahí. Y tomamos conocimiento a través de nuestro peticionante. Los libros de procesal civil hablan de peticionante, no hablan del cliente. ¿No? Es la palabra técnica, el peticionante. Que este señor o esta señora nos cuenta en una entrevista, ¿no?, hace una entrevista, bueno, a ver, cuéntenme qué pasó. Entonces nosotros seríamos los intermediarios entre el peticionante, y llevamos la petición, a ver, ese reclamo
hacia un juicio, si es que conviene hacer juicio o no conviene hacer juicio. Entonces, ese hecho sería como los elementos básicos, la materia prima que activa todo el derecho. Nosotros tenemos una especie de filtro. Entonces, primero tenemos que organizar los hechos, porque nos empiezan a contar de todo, que no sé, que el primo, que la suegra, que el perro del tío, que la bicicleta, la llerita desinflada del padrastro y qué sé yo. No, tenemos que empezar a separar y ver qué hechos son importantes para el derecho. Porque cuando tenemos entrevista a veces nos vienen con un tema y de repente era otro tema, eso también puede pasar. Ahora volviendo a esta actividad de clase 2, este hecho puede ser este hecho causal, puede ser que tenga muchas aristas, puede ser una cuestión de sucesiones, de accidente de tránsito, cuestiones de derechos reales, derechos personales, familia también, alimentos, régimen de comunicación, régimen parental. Es amplio, las cuestiones civiles son muy amplias, pero la actividad se está enfocando en una cuestión que son las igniciones, los ruidos molestos, olores que se producen en el ámbito de la vecindad. Que esto es el artículo en base al Código Civil y Comercial. Entonces, por un lado tenemos el Código Civil, que regula las relaciones privadas a nivel nacional, todo el país, y por otra parte el Código Procesal, estos poquitos artículos que regulan el mismo proceso, ¿no? Las etapas de un juicio. Son dos normativas diferentes como para ubicarnos, ¿no? Eso lo van a ver en detalle después en civil y procesal. Ahora, enfoquémonos nada más que en ese hecho, en ese relato. Y simplemente, ¿qué es un hecho? Es un acontecimiento del pasado. El principio es que al derecho le importan los acontecimientos pasados. Rara vez importa un acontecimiento futuro, cuando hay causas que meritan mucho peligro. Ejemplo, una medida cautelar de violencia familiar. Sabemos que X persona va a cometer semejante acto aberrante de violencia. Entonces, no podemos esperar a que suceda eso para que se active el derecho. Se tomarían medidas cautelares. O, por ejemplo, el peligro de derrumbe de una construcción, que puede afectar a los vecinos, ¿no? Hay diferentes medidas cautelares, que eso lo van a ver en detalle. Ahora volvemos al principio básico, que es el relato de los hechos pasados. Esto vamos. Y acá nos tenemos que despojar, sacarnos la armadura de estudiantes de derecho, de abogado, qué sé yo, porque uno se empapa en esto, ya quiere poner el tomo, el folio, ¿no? Ingresos brutos. Está bueno, es lindo poner el doctor, no sé qué, tacatán, tiqui. Y uno, está bueno, qué sé yo, y pone ahí proveer de conformidad en el fondo. Eso, ya sé que enseguida salen acá los colmillos ahí, y las dientitas ahí ya quieren, pero no, después, que no se note tanto. Simplemente despojémonos de todo eso y veamos los hechos, ese relato natural, dice Aristóteles. ¿Cómo debe ser ese relato? Simple, claro, porque primero veamos la importancia. Traemos a la realidad o al expediente una situación dañosa, porque si no hay daño no se activa el derecho. El daño es muy importante. Lo traemos a la realidad y bueno, lo tenemos que presentar de manera clara y ordenada, porque quien nos lee, en el caso del juez, tenemos que convencerlo. Entonces, como dije, acá no estamos jugando bueno, a convencer de una pretensión, un reclamo, ¿no? Entonces, y tenemos una sola oportunidad, porque no nos podemos contradecir. Hoy escribimos esto, y mañana decimos, uy, no, ¿qué puse? Perdón, lo voy a borrar, no, ya está.
Eso se llama por el principio de preclusión. En derecho laboral también se llama el principio de invariabilidad de la causa. Una vez que se puso la causa o el hecho ese, no se puede modificar. Entonces, es un momento que ese relato lo debemos hacer con prudencia, mirarlo, y es un relato, no hay que sumar ni leyes, ni jurisprudencia, ni doctrina. Porque, ¿qué pasa? Uno piensa que ser abogado es escribir totalmente difícil, ¿o no? Cuanto más difícil hablemos, mejor, ¿no? Hablar así con terminología, hay el principio de nulidad, qué sé yo, el plazo, el RIL, el recurso extraordinario ante la corte, ay, wow, cuánto sabe. No, bueno, eso para afuera. Entre nosotros, ese hecho, bueno, relatarlo de forma natural, simple. Verbos en infinitivo, en pasado, en infinitivo, no grandes conjugaciones, no grandes oraciones. Una oración, ¿cuántos renglones pueden ser? Dos renglones, tal vez, tres a lo sumo. No una oración de 16 renglones. Debemos darle aire al texto. Punto y seguido, punto y coma, punto y aparte. ¿Mm? Entonces, obviamente, un hecho, cuando ustedes trabajen solos, hay libertad. ¿Sí? Acá damos algunas sugerencias de lo que creemos que es lo mejor. Pero cuando ustedes trabajan solos y tengan una técnica de escribir y les funciona, bueno, bienvenido sea. Pero acá daremos herramientas que ustedes eligen o no usarlas en aquel momento. Y mientras tanto, acá serán evaluadas o evaluados según estas herramientas. Entonces, ese hecho simple, ¿y qué es lo primero que hay que poner? Ubicarnos en tiempo y espacio. Es lo primero. Por eso empieza el día tal, a tal hora aproximadamente. O sea, no poner exactamente a las 16:01 mi vecino empezó con la música. Generalmente se pone aproximadamente. Perdón, profe. Sí. Perdón, profe, una pregunta antes de continuar. ¿Y a quién, o sea, la demanda, a quién va dirigido? Porque obviamente tiene un principio. ¿Uno se dirige a alguien? No. En este caso de... Está bien, buena pregunta. Yo dije, estamos acá hablando de manera hipotética de un hecho aislado, sin ver lo que es la demanda, ni... El contexto puede ser una demanda, que es el escrito grande, es un acto procesal muy importante la demanda, o una carta de documento, o un telegrama, o simplemente, ejemplo, ¿no? Un reclamo a un PAS porque el docente de la B4, no sé, me maltrata. No vayan a poner eso, ¿no? Pero puede ser. O sea, no es que vaya a ser una demanda contra el docente de la B4 que es de La Plata, ¿no? Y hay que escribir esos hechos. ¿Qué pasó a tal hora? Entonces, ¿qué pasa? En una demanda, que es mucho más grande, hay muchas partes, párrafos o acápites. El objeto, la competencia, y ahí en el objeto se pone el actor, el demandado y qué se busca. Eso iría en otra parte. En los hechos, simplemente es el relato. Así que no hay que poner contra quién y... En los hechos hay que poner, bueno, como dijimos, la fecha y el lugar. En la introducción se pone, bueno, qué hacía el actor o quien demanda. Y brevemente el demandado. Las partes, a ver, ¿quién contra quién? ¿Quién contra quién? Que puede ser, siempre es uno contra uno, o pueden ser varios contra uno, o muchos contra muchos. ¿Sí? Depende si hay... Pero a ver, profe, perdón que interrumpa, ¿no? Pero me pongo en lugar yo, abogado y un cliente que viene y me No, hace la ahora consulta. no pensemos en esto de ser abogado ni cliente, no lo vayamos más allá. Por eso le dije al principio, despojémonos de ser abogado o estudiante de derecho. Vayamos simplemente a los hechos, en hacer el relato. Es un relato que tiene que ser simple, claro, preciso y debe contener toda la información que creemos que es pertinente. Porque ese material, esa es la causa que activa el derecho. Y tiene que tener congruencia, principio de reciprocidad. No podemos
hablar sobre un hecho y utilizamos el derecho para pedir otra cosa. ¿Me siguen? Es toda una unidad. Entonces, el contexto, supongamos que es la demanda, y el contexto en este caso sería una demanda por ruidos, emisiones y todo eso. Brevemente yo subí en el campus el artículo del Código Civil y un breve sumario de un fallo de la Corte que trata sobre estos temas. En la vida diaria profesional, este tipo de casos son rarísimos. No es muy común. O sea, no es muy común ir a juicio porque el vecino hace ruido. A lo sumo, ese es un reclamo municipal, en la agencia de convivencia, lo que sea. ¿Entienden? Pero tomemos acá la práctica de la fórmula de cómo hacer un relato. Porque después hay tiempo para escribir sobre el derecho, la jurisprudencia, la doctrina, y eso hay que hacerlo en párrafos o acápites diferentes. No podemos mezclar todo, Claro. porque si mezclamos, no somos claros. Y si no somos claros, demostramos inseguridad. Y si estamos inseguros, va a venir el otro abogado de la parte demandada, que siempre hay que pensar que es mucho más inteligente que nosotros, y nuestra demanda se va a reír y la va a agarrar uno letra por letra para contestar. Y como no tenemos posibilidad luego de hacer una variación de la causa, bueno, puede ser que presentemos mal la demanda, ¿no? Y hasta que sea un mal juicio, ¿no? Entonces, este momento de los hechos, que parece tan simple, bueno, hay que ver el contexto, ¿ok? Hay que tener responsabilidad. Y vayamos a las partes de este relato simple y natural. Lo básico es que tenga 3 partes. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Imaginemos que tenemos que casi hacer una línea de tiempo, porque quien nos lee se tiene que ir imaginando lo que fue pasando, momento a momento, momento a momento. Me pueden preguntar, bueno, pero si son hechos del pasado, ¿hasta qué punto límite del pasado? Porque si no empieza a hablar, no podemos decir, no, mi vecino hace 15 años puso música de Gilda, no me arrepiento de este amor a gran volumen. No, bueno, ya pasó mucho tiempo. Si bien es preciso, pero obviamente esto se aplica también a la prescripción, los 2 años. Entonces, el primer párrafo tiene que ser introducción, simple, nada más. Lugar y fecha, y las partes, dónde vive cada uno, y cerramos ahí. Segundo párrafo, ahí sí comienza ese relato. Por eso puse en el campus una foto bien grandota de conectores. ¿Lo vieron? Es preciosa, ¿no? Es una cosa. Es para tener a mano porque sirve mucho, ¿no? Para no repetir siempre el qué, o el también. Consejo también sirve de tener un diccionario de sinónimos cerca. Online puede ser. El diccionario de sinónimos ayuda mucho. Bueno, entonces, era introducción, segunda parte, desarrollo. Y ahí sí, comentar el relato. ¿Qué pasa? Acá está lo difícil para ustedes. Porque tenemos que imaginar. Y imaginar en una situación hipotética es raro, hay que pensar, a diferencia de un hecho real, que viene el peticionante y te comenta lo que pasó y uno va analizando esto va o esto no va. Acá pensemos en la situación muy molesta de un vecino que o es de malos olores, o ruidos, o todo al mismo tiempo. Emisiones también, pérdidas de agua, que es tanta la gravedad que ya produjo un daño que se busca que sea resarcible económicamente. Porque, a ver, simplemente, si un vecino pone música fuerte, en algún momento uno... Me olvido que se corta la transmisión. Entonces estábamos diciendo que esta situación particular que tienen que inventar, debe tener cierta gravedad, ¿no? Y constancia en el tiempo para que sea una cuestión judicial. Porque pensemos, simplemente un vecino que pone música fuerte una vez el 24 de diciembre a la noche, o sea, es una fecha festiva y
bueno, no daría lugar a un reclamo judicial, ¿me entienden? Perdón, profe, recién se cortó, no sé, un Sí, no, intervalo. estaba comentando esta situación que cuando imaginen el hecho, debe tener cierta gravedad, porque pensemos que poner música por sí mismo fuerte una vez de manera aislada no genera un daño grave. Por ejemplo, el cumpleaños. Bueno, una vez. Ahora, si todos los martes a la noche ponen música fuerte, ahí sí tiene otra cuantificación el daño. Entonces, imaginemos. Ahora, no tengan miedo de cometer errores acá, porque no sé, yo no voy a Perdón, valorar. profe, ¿puedo plantear un Espera, Luis, ejemplo? espera, Luis, ahí voy, si no la idea se me corta. No tengan miedo de escribir y cometan errores, no pasa nada. Yo no voy a valorar el derecho y esas cosas, porque eso lo van a ver en otras materias. Simplemente este relato de sucesos del pasado. ¿Sí? Simplemente es pensar en una situación, bueno, listo, eligieron al vecino. ¿Quién no ha tenido problemas con el vecino? O la vecina. Bueno, es buen momento de cristalizarlo en un ámbito académico. No pongan otro nombre si quieren. No vayan. Bueno, entonces, en el relato, que es la segunda parte del texto, dijimos introducción, desarrollo, conclusión, ahora estamos en desarrollo, hay que ir de lo más antiguo al momento del hecho. Entonces, comentar las circunstancias. Bueno, el vecino tal, ejemplo, desde fecha tal o aproximadamente hace 5 años que vivo en el lugar, todos los martes o de la noche pone música y hasta puede nombrar qué tipo de música. Porque puede ser que para uno la cumbia sea muy molesto y para otro la cumbia no sea muy molesto. Heavy metal, ¿qué más puede ser? Un culto religioso. No, pueden inventar, ustedes saben, ¿sí? Pero si pueden ser precisos, mejor. A ver qué tipo de música es un detalle que sirve a la puesta en conocimiento. No simplemente ponía música fuerte. Ahí estamos con la precisión. Y brevemente, bueno, el equipo de música, si es grande, pequeño. Ahora, todo esto se puede probar con un perito en sistemas de música o con un medidor de decibeles. Nosotros no tenemos acceso a todo eso. Simplemente tenemos que traer a la realidad esa situación pasada. Entonces, ahí sean libres de colocar la información que ustedes crean eh, pertinente y convincente. Bueno, listo. Ahí pusieron la causa, listo. Todo eso genera un daño, y ahí tienen que nombrar los daños. Me genera, a ver, ¿qué puede generar? Molestia, insomnio, rajaduras en la pared, malestar en los animales, bueno, si uno tiene un familiar a cargo, o hay un abuelito, una abuelita, o uno que está recién operado, etc. ¿No? Los chicos no pueden dormir, el otro día tienen que ir al colegio, bueno, circunstancias que ustedes pueden inventar. ¿Qué voy a valorar yo? Esa relación entre los hechos y los daños, ¿no? Cómo lo van relatando. Entonces, escriban, no tengan, que venga como venga, después hay tiempo para mejorar, porque esto es un taller, es una práctica. Lo importante de todo esto es que tienen que llevar la estructura. Porque cuando ustedes hagan su primera demanda, van a decir, ¿y ahora por dónde empiezo? La primera demanda es decir, uy, no, qué sé yo. Bueno, en mi caso personal, ¿no? Eh, empiezo por los hechos. Lo demás es, bueno, uno lo va armando de a poco, pero los hechos es la base de lo que viene después. Y a veces el hecho no lo escribo a primera línea. Escribo la base, luego freno, hago otra cosa, después lo miro otra vez, voy pensando si falta algo más, falta algo menos. ¿Mm? En mi caso, salvo que, bueno, que haya un superdotado y lo escriba a primera línea, bienvenido sea. Lo normal, el 99% de los mortales hacemos así. Escritura, error, vemos los conectores.
Bueno, entonces, los hechos y ahí después vienen los daños. Puede ser daño físico, que puede generar cierto malestar, una cuestión psicológica de ansiedad, etcétera. Pero tiene que ser creíble. Y acá el parámetro es el sentido común. No podemos poner que generó un trauma o brote psicótico porque escuchó cumbia todos los sábados a la noche. Es demasiado. Es demasiado. No podemos mentir tanto, a eso voy. Tiene que tener esa relación. Porque si ponemos eso, por ejemplo, en un brote psicótico, de enfrente el abogado del demandado puede decir, no, ese brote psicótico es anterior a usted. No tiene relación con el hecho. Estaremos pidiendo de más. Entonces, sentido común. En caso de duda, sentido común. Otro consejo, en caso de duda, que digan, ¿esto va o no va? ¿Va o no va? No sepan a quién preguntar, bueno, confíen en su criterio. Pónganlo. Mejor que sobre, por eso lo que abunda en el derecho no dañe. Como frase, lo que abunda en el derecho no dañe. Mejor que sobre antes que falte, ¿no? En la mesa del domingo, mejor que sobre, ¿no? Con el tiempo irán viendo a ver si sobra mucho, tampoco puede ser contraproducente, ¿no? Hacemos un hecho de 17 carillas. ¿De qué sirve? ¿Lo van a leer? ¿Es confuso? ¿Puede ser contradictorio? Entonces, listo, ahí va quedando la situación de ese relato, los daños, esto cortito, brevemente. Párrafo último de la conclusión es la petición. Bueno, por todo lo expuesto, o en base a lo narrado, ni sea, solicito el cese de tal causa y daños y perjuicios. Punto, nada más. Ya está. Listo. No se preocupen, después con el tiempo se mejorará, pero la esencia de todo esto, ¿qué fue? Ese relato de las causas y los efectos. Causas y efectos. Eso, cuando lo vean en Civil 2, es la tan amada relación de causalidad. La relación de causalidad. Siempre hay que demostrar la causa, o sea, tenemos el daño, tenemos que demostrar que ese daño tiene causa con lo anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Hasta que, yo sé que han escrito muy bien, yo les puse un modelo en el campus, pueden tomarlo, la estructura más que nada, ¿sí? La estructura. Eso se tiene que llevar de acá, de este curso, por estructuras. Después, con el tiempo, ustedes lo acomodan a su gusto. Y la otra actividad era brevemente 2 o 3 renglones de un reclamo de defensa del consumidor. Es una simple aproximación. Uno, si quiere hacer un reclamo, lo puede hacer mucho más largo y más detallado. En esa actividad 2 no se pide que se adjunte prueba. ¿Sí? No se preocupen, no hay que juntar la prueba, el documento o foto del recibo de compra y todo eso. Entonces, lo que nos llevamos de esta clase 2 es ese relato de los hechos. ¿Sí? Relato de los hechos. Nada más que eso, no hay que... No pensemos en la doctrina, en la ley y todo eso. Simplemente puse el artículo para tomar conciencia, a ver dónde estamos ubicados en el derecho. Nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, creo que este punto está, el CS2. No les pregunté a ustedes cómo están. ¿Cómo están hoy, este 24 de agosto? ¿Están de ánimos bien? Bien, excelente, profe, excelente. Ya tengo más o menos ya cómo ¿Les realizar la gusta demanda. Ya. la facultad? Con ¿Les gusta respecto el a nada derecho? que ver con ¿Cómo? que nada que ver, no sé si escuchó, no sé si tengo el audio también. ¿Se Sí, escucha? A ver. aparentemente sí. No, que ya con respecto a esta clase ya voy realizando la demanda en base a Los hechos. una... Los hechos. Los hechos. Simplemente hechos. Nada más. Porque demanda es, Pero dijimos, no una es una solución. demanda, pero no.
a ver, no es que tenemos que escribir una demanda No. en base. Solamente los hechos. Hechos. Lean, Bueno, es muy importante leer bueno. bien la consigna. ¿Sí? Esto de la Sí, no, interpretación. todavía no chequeé, yo me baso, por eso siempre digo, a mí me parece más viable para mí, ¿no? Lo presencial que uno puede más interactuar y preguntar Bien. y Sí, seguramente a mí me juega más a favor. lean muy bien las Sí, no, consignas, entiendo, porque en la consigna está la esencia de la respuesta. Si se pide A, claro, responde A. Si se pide B, se responde B. Perdón, profesor, claro. Sí, disculpe. Entonces, supongamos yo, escuchando lo poco que puedo escuchar, porque tengo problemas de internet. Espero que esté grabada esta clase, así puedo ver la primera parte. Si yo me doy cuenta de que hubo falencias en lo que yo le entregué, ¿la puedo rehacer a la demanda? claro, en la actividad 2, sí, se puede hacer una devolución. Ahora, me tienen que avisar luego, porque a mí no me llega una notificación, y lo podemos ver, pero simplemente con hacerlo una sola vez ya está. Lo demás ya es optativo. Lo demás es optativo. A ver, este tipo de escritura y práctica lleva tiempo, a veces lleva años. Este curso van a ver que si se llevan esa sed de curiosidad y principalmente amor a la ciencia del derecho, yo estaría más que hecho, porque esto no se termina acá. La experiencia de ser estudiante de derecho es una cosa, después aprender el oficio es otra cosa. En mi caso, siempre intento mejorar mis escritos. Pero la perfección en la escritura o en la oralidad no existe. Siempre hay una evolución. Ustedes ahora este mes, bueno, tienen cierto conocimiento y cuando sea diciembre van a ver que tendrán más herramientas. Y sumado luego después con las otras materias de la carrera. Van a ver, llega un momento que siempre se repite. No van a decir cuántas materias tengo, sino cuántas materias me faltan. Entonces, y en esencia, esto de los hechos se puede aplicar a otras materias. Esta parte de los hechos. Bueno, entonces me alegro que estén bien, están bien de ánimo, todavía somos sobrevivientes de la cursada. Y ahí vamos, bueno, y ahora sí, formalmente empezamos con la pestaña 3. De hechos y lenguaje claro. Antes de comenzar, ¿alguien o alguno o alguna escuchó esta nueva tendencia de la claridad en el lenguaje jurídico? ¿O ha visto alguna información? ¿No? ¿Sí? Hay un bebé ahí, ¿no? El pie. Muy bien. Mi bebé, bueno, ahora le están haciendo un estudio. No pude ir, así que estoy con ustedes. Entonces, bueno, volviendo al lenguaje claro, es una nueva tendencia mundial que se está dando en algunos ámbitos académicos, cada vez más incipiente. Comenzó en Europa, ¿no? Gran parte, bueno, Europa, Estados Unidos, hace más de 30, 40 años, con un grupo de personas que intentaba proponer nuevas formas de escritura o de comunicación con el objetivo de la transparencia y la claridad, debido a que gran parte de la comunicación privada o ámbito estatal es confusa, no es clara, es superflua, y eso genera o puede generar rechazo por parte de la sociedad, que tal vez no tenga ese conocimiento académico o esté preparado para entender el texto. Entonces se rompe ese vínculo comunicativo. En cualquier ámbito.
puede ser en el ámbito estatal, en diferentes ministerios, en el ámbito privado, por ejemplo, pensemos en un contrato del banco, en las cláusulas y condiciones, ¿no? Ya lo han visto seguramente si han aceptado algún contrato, también a nivel virtual, son interminables, etc. Entonces, frente a eso nace este movimiento de plain language, significa lenguaje plano o llano, y nuestro país o Sudamérica no es ajeno a eso. Se han hecho, bueno, pequeños centros de estudio, cursos de formación, etc. Y este taller, en ese sentido, es pionero o novedoso respecto de otras facultades, porque ya lo estamos enseñando en primer año de la facultad. Entonces, vamos a ver ciertas sugerencias o herramientas que hacen a la claridad en el lenguaje. Partimos del principio de que vamos a estudiar 5, 6 años o 7 años en la Facultad de Derecho mucha terminología jurídica, etc. Y en cierta forma vamos a terminar hablando difícil. Es más, hay un prejuicio, que el que más, o sea, a cuanto más difícil es nuestra comunicación, parece ser que sabemos más, ¿no? Ese abogado sabe, porque repitió el artículo 3 del Código Civil de memoria. ¿Y cuánto sabe? Seguramente estudió muchísimo. Y por repetir, entonces, se crea una especie de fantasía, de ficción. Estudiar Derecho o ser abogado no es repetir artículos de memoria. Puede ser que después de mucho tiempo uno de memoria sepa algún artículo. Hay abogados que lo hacen, lo sepan. Pero sin embargo, esa no es la esencia. Como nosotros, como operadores del derecho, conocemos la estructura general del ordenamiento jurídico, y en base a eso, bueno, utilizamos las herramientas que nos ofrece la ley para hacer una petición. Pero no de memoria, sino que tenemos, además acuérdense, esta es una facultad de ciencias jurídicas y sociales. Y sociales, no solamente la normativa. Van a haber cuestiones de filosofía, el derecho comparado, cuestiones de sociología, el contexto social. Una visión general, por eso no simplemente repetir de memoria artículos. En todo ese sentido, nuestra herramienta fundamental es la palabra, escrita u oral. Es trascendental. Es nuestra herramienta de trabajo, la palabra. Y como toda herramienta se puede practicar. Este curso, hace algunos años, se hacía también una práctica de oralidad. Se armaban grupos para hacer debates. Bueno, pero ahora ya no se hace más, esto de la virtualidad. Se hacían, bueno, debates, obviamente con mucha intensidad, pero habría que, yo era el moderador y habría que bajar la intensidad para hablar simplemente de argumentos y contraargumentos. Entonces, tenemos en juego, en nuestras bocas, en nuestra mano, una increíble herramienta que es la palabra. Y se parte de este prejuicio, ¿no? Que a cuanto más difícil nuestra comunicación, parece ser que sabemos más. Sin embargo, este movimiento del lenguaje claro busca dar una vuelta de tuerca o una nueva mirada o reflexión a eso. Empezar a reflexionar sobre la forma en cómo estudiamos, en cómo escribimos, en cómo nos comunicamos, pensando en la simpleza y la claridad, en mejorar nuestro acto comunicativo. Sin embargo, no se debe perder o no se debe correr el riesgo de perder calidad académica. ¿Sí? Porque hablar claro no significa hablar fácil. ¿Siguen? O hablar de manera vulgar. No, eso no. Eso no. Sino es que es reacomodar todo nuestro lenguaje cotidiano en el ámbito jurídico, ¿no? Y buscar qué elementos o partes podemos mejorar sin afectar los institutos jurídicos. Ejemplo, un recurso de
de competencia, bueno, es eso, no lo podemos cambiar el nombre. O un recurso extraordinario ante la Corte, y los plazos y las formalidades no los podemos cambiar. Hay cuestiones jurídicas que no, o bueno, o una cuestión de la sucesión, el heredero legítimo forzoso, etc., no lo podemos cambiar. O el acreedor hipotecario, en segundo lugar, no se puede cambiar. No se, o sea, entonces, hay una lucha entre la claridad en ese sentido y un límite que es la precisión académica que no debemos perder. Entonces, en todos estos años van a estudiar cantidad de normativa y cantidad de institutos jurídicos que van a tener que aprender, especialmente las naturalezas jurídicas. A mí, como estudiante de Derecho, nunca me gustó estudiar naturalezas jurídicas, pero era como estudiante de Derecho. Después me di cuenta que es muy importante a la hora de trabajar, porque la naturaleza jurídica de los institutos jurídicos definen, según la interpretación, si es un ámbito más restrictivo o más amplio. Entonces, cuando estudien eso, háganlo con mucho fervor y amor, porque es muy importante para el futuro. Y se suma esto de esta nueva herramienta que puede ser muy útil a la hora de convencer. Porque si estamos en un juicio, bueno, iniciado, o de manera extrajudicial, qué importante que es la claridad. Pensemos, por ejemplo, ¿de qué nos sirve hablar muy difícil si la otra parte no tiene tiempo, ni ganas, o está de mal humor? No nos entiende, ya no nos tomó idea, ¿y qué? Ya está, pues, se pierde el objetivo que es convencer. Pero dijimos, este proceso de convencimiento no depende de nosotros. No podemos imponer u obligar. Por eso, esto anoten que es muy importante, nuestra profesión es tenemos una obligación de medios, se llama. Esto es muy importante, ya explicaremos por qué. Es de medios y no de resultados. No vayamos jamás, de los jamases, nunca, a ofrecer resultados. Típica, no, vení que este abogadito te lo hace rápido, no te cobra un peso. Una vulgaridad, derrocha gratitud. No, eso no. No podemos ofrecer resultados. No podemos decir, este juicio está ganado o está perdido, sino simplemente dar probabilidades, bueno, nuestra experiencia, y por qué esos resultados. Nuestra obligación es de medios, porque ofrecemos nuestros medios, nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para llevamos eso en escrito, una demanda en un proceso judicial para que un tercero imparcial decida. Y el tercero imparcial es un abogado como nosotros, que estudió para ser juez, y bueno, puede tener otro criterio. Y en vez de ir a pelearnos a mesa de entrada como gritones maleducados, tenemos que apelar. A lo sumo podemos ir a consultar a mesa de entradas, a hablar por los criterios, etcétera, siempre con las formalidades, etcétera. Pero por eso es de medios. No podemos planificar cuánto tiempo va a durar, ni la sentencia, ni lo otro. Siempre hay que estar abierto a cualquier circunstancia que puede llegar a pasar. En estado de alerta, eso. Bueno, entonces la claridad en ese sentido, bueno, es una herramienta que la pueden utilizar para mejorar ese convencimiento. Hablar y escribir claro es complejo, porque uno tiene cierta forma de escritura y de hablar que ha adquirido con los años, y todo el estudio de los libros, la normativa tiene un sistema. Las sentencias, cuando las lean, y de repente hay una nueva tendencia moderna que intenta reflexionar sobre eso. Entonces va a haber contradicciones y fricciones. Ustedes son libres en el futuro de elegir esto me sirve, esto no me sirve, pero acá en este curso sí, la vamos a tener que estudiar y se va a valorar eso.
¿Entienden? Entonces, ese era el contexto de la claridad. En nuestro país hay una normativa que propone el uso del lenguaje claro, también a nivel provincial, la Corte ha hecho un dictamen. En el campus, vamos a ver, tenemos la información, lenguaje claro, que ahora vamos a explicar, y tenemos un libro de algunas páginas que explica la situación del lenguaje claro en el mundo, en Sudamérica, cómo se contraponen los escritos jurídicos a una nueva forma de claridad. Y después también hay otro PDF que es un manual de lenguaje claro que se utiliza en una fiscalía de Capital Federal. Una guía de lenguaje claro del Juzgado Penal número 10 de Capital Federal. Es largo, léanlo para tener una noción, porque habla de cuestiones de derecho penal, cédulas de notificación, oficios, pero simplemente para ver cómo se aplica esto realmente, el día a día. ¿Mm? El día a día. ¿Hay alguna consulta previo a seguir con esto? ¿No? Acá alguien preguntó al grupo de WhatsApp, bueno, después si le quieren agregar a la compañera. Que dígale que ponga el número que ahora lo agregamos, profesor. Bueno. Yo ahora le tomo captura del número y lo agregamos. Yo también, a ver si, ya que estamos en esta comunicación, no estoy en ningún grupo de WhatsApp, a ver si por favor me agregan, pero no sé cómo agregarlo, porque soy medio... Tiene que ponerlo en el chat. Bueno, seguimos con esto. Perdón, profesor, que sí, a ver. si pone el número yo tomo la captura y después lo agregamos. Bueno. Bien, seguimos con esto. En el campus hay una pequeña actividad de inicio que van a ver que hay dos hechos. Cuenta sobre un accidente en las plataformas del ferrocarril, y van a ver que el primer hecho, el relato, es un párrafo que tiene cierta complejidad, ¿no? Uno dice, típico de abogado, escribe difícil, oraciones invertidas, conectores complejos, y el segundo párrafo es la transcripción del mismo hecho, esa causa, y se aplicaron estrategias de lenguaje claro. Van a ver que el segundo párrafo se lee mucho más fácil y dice lo mismo. Dice lo mismo. Y los dos sirven para hacer una futura demanda. Yo creo que quede claro esto, que escribir difícil no es la característica de ser abogado. Ustedes ahora están en un momento que quieren aprender, y bueno, para aprender es sano ver modelos. Es sano. Todo el mundo usa modelos para empezar. Porque bueno, hay que adecuarse a lo que se usa el día a día. Y en los modelos puede ser que se escriba de una manera totalmente compleja o con características de ese estilo. Con el tiempo podrían ustedes modificar eso y bueno, utilizar normas de lenguaje claro. Sientan que tengan libertad a esto, porque no hay una normativa exacta que penalice escribir mal. Ejemplo, ¿no? Acá sí, ponemos nota, aprobado o desaprobado, no es tan grave. Pero en un juicio real, si uno puso un conector de más o de menos, no es tan grave. No es digno de sanción económica, ¿me siguen? Salvo que la demanda esté muy mal hecha. Lo cual es muy raro, porque es un error, es demasiado. ¿No? Uno está estudiando 7 años para ser abogado y la demanda, si está muy, pero muy mal hecha, algo no está mal. Hay casos, hubo casos, esto se llama defecto legal. Está en el Código Procesal, no sé, se puede pedir es una medida previa de defecto legal. Significa que la demanda está muy mal hecha, que no se puede leer,
inentendible y por ende se debe rehacer. Es raro que pase. Sin embargo, en ese campo de acción ustedes tienen amplitud. Ahora, pero en este curso vamos a aplicar las reglas del lenguaje claro, que fueron creadas por la costumbre. No es que existe un tribunal superior de excelentísima, ¿no?, circunscripción del lenguaje, ¿no? Eso no existe. Ha sido creado por la misma costumbre, por estos mismos grupos de estudio. Lingüistas, gente de letras. Bien, entonces, tenemos estos dos párrafos, un texto, la versión A y la versión B, para que vean la diferencia de cómo se escribe. Bueno, ya dijimos esto de lenguaje claro o estilo llano, es un nuevo movimiento que intenta reformar, que está en pleno desarrollo. ¿Sí? Si alguno quiere participar en el futuro, si tiene tiempo y ganas, acá en la cátedra hay un grupo que está, bueno, desarrollando esto de a poco, están invitados. Y la pestaña nos habla, tenemos 6 sugerencias o 6 reglas. Estas son algunas, hay más, pero estas son como para empezar. La primera, economía de palabras. ¿Mm? Economía tiene que ser también en sentido común. Tampoco hacer escritos tipo mensaje de texto, ¿se acuerdan? Que había un límite, creo que eran 100 caracteres o algo así, y después te cobraba 2 veces, no, tampoco tan corto. Debe ser natural, ni extremadamente largo, ni extremadamente corto. Cada uno decide, porque todos tenemos una forma diferente de escribir, y es lo que debemos pulir. Entonces las oraciones deben ser necesarias y eliminar el contenido innecesario. Por ejemplo, dice, versión A, cabe destacar que el día de ayer el juez nos otorgó, listo, cabe destacar, no es grave, pero se puede decir lo mismo en la versión B, ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días, etc. Directamente eliminamos el cabe destacar, y estamos diciendo lo mismo. En este caso. Ahora, me pueden decir, ¿qué? ¿Es un delito de lesa humanidad usar el cabe destacar? No, no es un delito de lesa humanidad. ¿Lo pueden utilizar en algún momento? ¿Cómo que no? Pero debe estar bien colocado. No repetitivo, si no es sobreabundante, demasiado. Y ese segundo, ese medio segundo que uno pierde leyendo en la interpretación, imagínense en todas las oraciones. Por eso es muy común cuando uno lee un texto jurídico que no lo entiende. Y uno se siente mal a veces, ¿sí? Pero ¿cómo? No lo entiendo. Por estas cosas. Uno va entendiendo, a ver cómo viene la oración, los conectores, etcétera, etcétera. Bien. Segundo, bueno, dentro de esta economía de palabras, tampoco conviene afirmar negando. Acá conviene ser directo. Directo, no al revés. Ejemplo, no faltes a mi cumpleaños. Eso es una afirmación que niega, no faltes a mi cumpleaños. ¿Por qué no le decimos directamente, vení a mi cumpleaños? Directo. Y van a ver que hay oraciones abajo, y van a encontrar la forma correcta de escribir o la posible forma correcta de escribir. Segunda regla, evitar el mismo o dicho. En lo posible, evitar no significa que hay que eliminarlo. Porque hay oraciones, o la idea que uno tiene, que, bueno, necesariamente tiene que estar el mismo el dicho. Simplemente se puede decir, a ver, Juan hizo la misma carrera que Pedro. A la gente le importa lo mismo. Ahí vemos el uso correcto. Pero no hacer un abuso del mismo. Porque si bien queda bonito y lindo en un escrito, decís, uy, mira, qué bien, qué elegante para hablar. Usa un cabe destacar, el mismo, el dicho. Ya parece abogado, ¿no?
tratar de que no. Uno no es menos estudiante de Derecho o menos abogado, ¿no? Eso no. Y vemos acá un ejemplo de cuando es sobreabundante. Luego de la lectura del expediente se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en el mismo. Está bien, en el mismo. Pero se puede decir lo mismo eliminando lo mismo. Incluidos en él, punto. Porque ese él se refiere al expediente. ¿Vieron que siempre no es una palabra? Pero ayuda mucho, vamos descomprimiendo el texto, no sumando información innecesaria. Recuérdense que el texto, este relato o el escrito de argumentación, tenemos que poner información necesaria. Uno puede pensar, a ver, la estrategia de, listo, voy a poner mucha información, hablar difícil, etcétera, para que el abogado no me entienda. La parte contraria. Como estrategia, bueno, es posible, pero yo no la recomiendo. ¿Por qué? Podemos caer en contradicción. Y si dejamos algún espacio libre, porque nos perdimos en tanta palabrería, etcétera, etcétera, si dejamos algún espacio libre o un hueco gramatical o lo que sea, el abogado de la contraparte va a entrar por ahí. Y si encontró una falla en nuestra relación de causalidad, puede ser de que todo lo demás se caiga. Entonces, no conviene, a mi criterio, que el escrito debe ser lo más completo y justo posible. Bueno, hay ejercicios, a ver, otra es, la número 3, concentrarse en el actor, acción y objeto. ¿No? El sujeto, verbo y predicado, como en lengua de quinto grado de colegio, así, igual. Volver a lo básico, porque queda bonito hablar al revés, poner el verbo al final, ¿no? Es elegante, pero no, vayamos a lo básico, el sujeto, en primer lugar, el verbo, si se pone infinitivo, en segundo lugar, y luego el predicado. Por ejemplo, ¿no? El quién, el qué, y luego el quién, ¿no? Dice, es posible para la Corte modificar la sentencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? No es difícil. Muy bien. Ahora si lo decimos al revés, la Corte puede modificar la sentencia. Ahí sí, es mucho más directo. ¿No? Sujeto, verbo, predicado. Cuando estén escribiendo van a ver, bueno, a ver esto cómo lo pongo. Bueno, acuérdense, sujeto, verbo, predicado. Tal persona inició ruidos molestos, ahí viene el predicado, ¿verdad? No al revés. Los ruidos molestos fueron iniciados por tal persona. Está invertido. No, está bien, queda elegante, pero vayamos al revés. Simple. Número 4, privilegiar voz activa. Teníamos voz activa y voz pasiva. En la voz activa, como dijimos, está primero el sujeto, luego el verbo y luego el objeto directo. En la voz pasiva cambia el orden. Cambia el orden. Y tenemos un ejemplo, ¿no? En voz pasiva. El equipo francés fue vencido por la selección argentina en Marsella. Muy bien, la idea se entiende, no genera dificultad, pero se busca privilegiar la voz activa para ser más directo. Y podemos decir, la Argentina venció al equipo francés en Marsella. Es una pavada, pero es directo, uno es preciso. Y si uno es grabando. Entonces dijimos la voz activa, privilegiarla. El sujeto, el verbo y el objeto directo. Ahora, la voz pasiva no se puede utilizar, ¿cómo que no? Pero hay que ver en qué circunstancias. Porque la voz pasiva se puede justificar en algunos casos cuando intentamos ocultar la responsabilidad de X persona.
¿Mm? Hacemos la defensa de alguien que no hizo las cosas bien e intentamos, bueno, minimizar eso. Por ejemplo, cuando se desea ocultar al responsable de la acción. Los vidrios fueron misteriosamente destruidos. La frase está bien, no pasiva. O cuando es más importante la acción que quien lo hizo. La ley fue aprobada en diciembre de X año. No decimos X persona o el Congreso aprobó tal ley. O cuando se pretende disminuir la responsabilidad de un defendido. El vehículo del demandante fue dañado posteriormente. Léanlo, no van a tener dificultad. Simplemente son sugerencias para mejorar la claridad y la precisión, ser directo. Y tiene que ver con esto que vimos en la clase 1, ¿no? Tomar posición, a favor o en contra. No estar en el intermedio. Porque una vez que uno toma posición, bueno, vamos por ese camino. Y hay que estar seguros de eso. ¿Mm? La seguridad se construye con conocimiento. Número 5. Usar oraciones cortas. Tiene que ver también con la sugerencia 1, ¿no? Que los renglones no deben ser extremadamente largos ni cortos. Pero utilizar oraciones cortas o cortadas puede generar confusión. Y nuestra idea es no generar confusión, sino transmitir un mensaje y que llegue y que la otra persona lo entienda. Y en lo posible, convencerlo. Entonces, si en algún momento hacemos oraciones muy cortitas, tratar de unificarlas. Sin embargo, no se tiene que transformar en un párrafo entero. ¿Cuánto sería el máximo? Bueno, hasta 4 líneas, 3, 4 líneas, una oración está más que bien. En lo posible 2. Pero ya más que eso, bueno, habría que empezar a diferenciar. Dentro de cada oración tiene que haber una idea. Luego vendrá otra idea y así, ¿no? Ustedes van armando esa secuencia. Lo que puede pasar, que es un error común, pero que no es grave, que se puede mejorar, cuando uno está escribiendo, ejemplo, en un relato, ¿qué es lo primero que quiere poner? ¿Qué es lo primero que quema? Los daños. No, tal persona me hizo esto y no sé qué, los daños físicos, materiales. Está bien, pero eso va después de la causa. Primero poner la causa y ahí sí, se desprende por madurez los daños. Pero, ¿qué pasa? Se confunden nuestras ganas de manifestar esos daños terribles y nos olvidamos de la causa del daño. Porque puede pasar que pongamos primero el daño y después la causa. Y ese es un error de sintaxis, porque confunden. Pensamos en el daño y luego hay que ver si tiene relación con la causa, como que no, como que sí. ¿Me entienden? Entonces, un escrito hay que verlo en el contexto. Usar una, dos o tres reglas, si se puede, pero siempre en el contexto. Y lo principal es preguntarnos, ¿qué quiero demostrar? ¿Tengo ganas de demostrar? Porque si uno no tiene ganas o no le interesa, se nota en el escrito. Supónganse un caso hipotético, les llega una consulta de un tema que ustedes sinceramente están hartos, o no les interesa, o están en contra. Puede pasar. Bueno, no estamos obligados a tomar esa situación. Imagínense que no tenemos ni ganas, no soportamos al cliente, etc. Y encima tenemos que defenderlo jurídicamente, ese escrito no va a tener ese ímpetu de convencimiento. Entonces, en esta materia, nutrirse y llenarse de amor a esa petición. Y van a ver cómo fluye. Fluye, fluye. Esas ganas de destruir, de ver sangre. Bueno, todo esto tiene que estar en palabras bonitas y objetivas. ¿Mm?
porque esto es una lucha jurídica de palabras. Cada palabra tenemos que tener conciencia de que tiene un valor, un peso, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces practicamos con pequeños párrafos, pequeños relatos chiquititos. Después va a haber tiempo para hacer los grandes casos. Pero ahora con esto, con estas pequeñas estructuras. ¿Les gusta, no? Ajá, me gusta. Interesante, profe, interesante. La verdad que es genial. Regla 6, esta ya es la última, los gerundios. Esta es típica, ¿no? Este es un tipo de verbo que expresa simultaneidad con el verbo principal, ¿no? Todo lo que termina en ando o endo. ¿Mm? Cuando hay un abuso de gerundios, puede dar lugar a confusión, sumado a que si la oración es larga, el párrafo interminable, no hay comas, mucho uso de conectores innecesarios, y sí, en momentos genera confusión. Ejemplo, siendo las 12 horas del día 24 de agosto, ese siendo. Se puede poner directamente el día tal a tal hora. Estaba caminando el actor caminaba, punto. ¿Mm? Entonces, si escribimos con un gerundio, bueno, atención, miremoslo, a ver cómo lo podemos modificar y utilizar el verbo en infinitivo, para ser más directo. Ahora, no se prohíbe de manera total el gerundio, se puede utilizar, pero bueno, no un abuso, siempre en sentido común. Por favor, en los escritos en esta materia conmigo, no poner siendo el día tal, a tal hora, porque ya vamos, ese va a estar tachado así. Directamente es directo. Bueno, ¿cuánto por ver? ¿Cuánto por practicar? Sé que es bastante información. No se atosiguen con esto, háganlo de manera pausada, disfrútenlo. Que hay mucho por ver y analizar. Semana que viene sí, tenemos clase presencial, nos vamos a ver las caras. Yo voy a ir con mi microfonito. Tengo microfonito y parlantito porque no pienso gastar mi voz. El aula es grande y bueno, me compré eso, un parlantito y microfonito. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Ya queremos descansar? ¿El oído cansado? No, estamos bien, profesor. Lo que pasa es que esta era la idea, de sacarnos dudas con usted, porque por ahí, Mira, digamos, yo siempre pienso y miro, y esto la facultad de Derecho, ser abogado, y no hay otra forma que leer. Leer, leer, y leer, y leer, y leer. Por favor, adecúense sus tiempos, porque como decía Santo Tomás de Aquino, cada uno haga su esfuerzo según sus capacidades. No hay que compararse nunca con un compañero, ¿sí? Para que no se les amontonen muchas materias y no hagan ni una ni la otra. Dediquen el tiempo a esta materia, que sea ese ratito, porque esto es constancia. Todos los días un poquito. En esta pestaña de esta clase hay información para leer, y la semana que viene también, y la otra también, hasta llegar a argumentación que tendremos más material. Y practiquen, escriban, escriban. Como actividades acá tienen que hacer. Van a ver un texto, un relato de hechos de un accidente de tránsito de la ciudad de La Plata. Acá las calles son con número, si no saben, cuando vean calle 3, calle 4, calle 154. Ese texto está escrito así, tomado de una demanda antigua. Ustedes tienen que reformularlo según las pautas del lenguaje claro que vimos, pero sin perder información. Por favor, no corten información, porque la claridad tiene que ver con el contexto, no con el contenido. ¿Mm? Háganlo como puedan, escríbanlo, luego se corregirá. Después hay una especie de multiple choice con oraciones y tienen que encontrar cuál es el error. Seguramente ahí haya alguna complicación, no se preocupen, que lo veremos la semana que viene. Es un juego, va sin nota, practiquen.
Cualquier cosa, anoten en sus cuadernos cuál fue la oración que tuvieron dificultad. Puede ser que no tengan dificultad, como que no. Y lean los textos de lenguaje claro y la guía de lenguaje claro del juzgado penal número 10, para tener una noción. Lo más importante acá es esto que vimos acá, estas 6 o 7 reglas de lenguaje claro. ¿Cómo las podemos aplicar para mejorar nuestro proceso comunicativo? Esto es oro puro, porque lo pueden utilizar también para esta materia u otras materias. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, creo que estamos. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Como saben, si hay alguna duda en la semana me pueden preguntar. Este video luego será subido al canal de YouTube. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Que sigan desarrollando su amor por el derecho. Que ya va a haber tiempo de hacer demandas y contrademandas. Profe, una consulta con respecto a mi actividad número 1. Si ya caducó y no lo puedo enviar, ¿lo podré hacer en forma oral? No, creo que estamos en plazo, me parece. Intente hacerlo. Bueno. Bueno, Creo que no, cerraba no, hoy, compañero. bueno, voy a tratar de realizarlo ahora. Haga todo lo que pueda en las otras clases. Bueno, excelente. Bueno, bárbaro. ¿Estamos? ¿Hay otra duda? Bien. Bueno, a disfrutar. Ahora a descansar, ¿no? Porque hay que descansar a veces un poquito la cabeza. En casa, si uno está de mal humor con estos temas, encima pelearse en casa no está bueno, hay que llevar la paz a la casa. Por eso, como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Gracias, profe. Nos veremos la Excelente semana que clase. viene. Muchas gracias. Gracias. Nos Que vemos, tenga nos vemos. buenas tardes, profe. Hasta luego.